Ofensiva híbrida de Rusia en Ucrania. Finalmente, la tan temida ofensiva de verano rusa comenzó, pero con carácter híbrido, por el aire, con drones, con el objetivo del rompimiento del apoyo interno en Ucrania y por tierra con tropas con el objetivo del rompimiento de las defensas en la línea de contacto. ¿Podrá esta ofensiva determinar el final de la guerra en Ucrania? Esto vamos a presentar hoy aquí junto a un análisis de la cumbre de los BRICS en Brasil, también un análisis de la reunión verdaderamente disparatada entre Kaja Kallas y Wang Yi, la Unión Europea y China, como así también algunas joyitas guardadas para el final. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 232 de Demoliendo Mitos de la Política, charlas en directo desde Berlín, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Al otro lado de la pantalla nos acompaña, como todos los domingos, desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, para ser julio, 36 grados. Bueno, tampoco podemos pedir milagros porque tampoco podemos pedir, no, en julio a 25 grados, no. Entonces, bueno, se soporta, se lleva, se sobrelleva. Ayer menos incluso, 33 y tal. Estábamos todos aquí diciendo, 33, qué maravilla. Pero vamos, en fin, estamos más acostumbrados, por razones obvias, ¿no?, de latitud, etcétera, que los alemanes que, como bien me contabas el otro día, están sufriendo la gota gorda, no la gota fría, la gota gorda. Y están poco menos que desquiciados, tan desquiciados que, en fin, a Mer se lava la cabeza ya más de lo habitual, que ya es difícil, porque el calor hace ya... Salen recuerdos del pasado, ¿no? Salen su pasado histórico nacional que tienen tan brillante. Y bueno, mucha enjundia hoy, iremos metiendo cosas, porque está el mundo, pero tremendo, muy revuelto. Es verdad que la guerra, como bien se señaló en su momento, la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, centró ahí, por las zonas obvias y lógicas, centró todo el análisis de, pues eso, que se estábamos haciendo, pero mientras tanto han seguido pasando un montón de cosas y ahora hablaremos aquí de ellas, pero vamos, ya anticipo que lo de Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, o sea, un país serio, China, con un tipo serio, en el sentido, un diplomático de los de verdad, ¿no? Un tipo, además, yo no lo conozco personalmente, pero conozco gente que sí lo conoce y que dicen que es muy amable, muy cortés. Eso, claro, es que frente al circo, a la payasa número 1 de la Unión Europea, bueno, la número 2, perdón, la número 1 es la jefa, von der Leyen, la Kaja Kallas. Claro, estamos hablando de, pues eso, de un tipo con una experiencia extraordinaria, un diplomático de verdad y una aprendiz a ser humano. Es decir, no a diplomática, a ser humano. Es decir, aprendiz a ser humano, que es la Kaja Kallas, está diciendo tonterías. Por cierto, lo vi en un vídeo, no me he dado cuenta, no sé cuándo fue, no debe ser hace mucho. Kaja Kallas hizo una cosa extraordinaria. Quiso emular a nuestra añorada, querida y distanciada, porque está, bueno, no sé cuándo narices estará, pero supuestamente tendrá que ir allí a Nueva York y tal, a presidir la Asamblea General y estas cosas de Naciones Unidas, Annalena Baerbock, pero ahí se me ha olvidado pasártelo. Ahora es que me he acordado. Hay un vídeo donde sale, hablando en el Parlamento Europeo, alguna cosa de estas, donde sale Kaja Kallas diciendo también esa frase ya histórica y memorable de que quiero que den un giro de 360 grados. Lo dice. También no distinguen de 380 tampoco. Sí. Y 300. También. Sí. También Kallas no distingue entre 180 grados y 360. Lo dijo ella también.
Yo no sé si por envidia con Annalena, probablemente, ¿no? No tiene ese carisma que tenía Annalena diciendo estas cosas, porque es que esto está a decenas de miles de kilómetros y se iba más allá de la luna y tal. No le falta esta gracia que tenía, pero lo intenta, la mujer lo intenta. Efectivamente, sí. Y por sobre todas las cosas, no puede realizar las piruetas sobre la cama Sí. elástica propias de Annalena, ¿no? Por las cuales la recordamos naturalmente, entre otras cosas. ¡Ay! No íbamos a comenzar por acá, Fernando, pero a propósito de tus palabras sobre Merz, la locura del liderazgo alemán y los calores en las cabezas afiebradas de estos señores. Bueno, aquí una declaración del día de ayer de Merz. Atención a el grado de delirio, pero además de peligrosidad de esto, de las palabras de Merz. Greift uns heute schon. Esta querida plataforma, a veces con este problema. Bueno, este Merz, aquí sus palabras, atención. Greift uns heute schon an. Rusia ya nos está atacando hoy día. Infrastruktur, wir haben Anschläge, La infraestructura, tenemos ataques, incendios. Anschläge, das was jetzt auch in Kasernen hier stattgefunden hat in den jüngsten. Que ahora también tuvieron lugar en no puedo recordar la traducción de Kasernen, el lugar de residencia de los soldados. Cuartel. Sí, cuartel, en realidad. Sí, el cuartel para los generales, para los soldados rasos la palabra otra, pero bueno, tenemos incendios en cuarteles que sucedieron en los últimos días. Die Spuren führen fast allesamt nach. Todas los indicios nos llevan a Rusia. Según Merz, ya comenzaron ataques rusos en Alemania contra la infraestructura y contra Barracas, es el nombre, Barracas, sí. No podía recordar la palabra, contra objetivos militares a la manera de atentados incendiarios. Más allá de la veracidad de esto, dos cuestiones, Fernando. Primero, quien efectivamente perpetró un acto de guerra confirmado no aparece al este, aparece al oeste, con los Estados Unidos responsables de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y por otro lado, en el contexto geopolítico actual, realizar declaraciones de este tipo sin pruebas, Fernando. Los rusos cometieron actos de guerra contra Alemania, así sin más, connota un riesgo. No es un riesgo. O sea, si los rusos no estuvieran ya acostumbrados a las tonterías de los europeos y se lo tomaran, digamos, con cierta filosofía, por llamarlo de alguna manera, pues cierta tranquilidad y parsimonia, un país un poco más contundente lo tomaría como una declaración de guerra. Las declaraciones de guerra oficiales, a la vieja usanza, como se hacían en la Primera Guerra Mundial o incluso en la Segunda, esto ya no se hace. Desde entonces ya no se hacen. Pero en la práctica esto que ha dicho Merz es una declaración de guerra. Claro, nos están atacando, por lo cual estamos en guerra con ellos porque ellos nos están atacando. Ya está. Es decir, militarmente. Estamos en guerra, lo dice. Es decir, pues bueno, los rusos, ya digo, si no fueran tan prudentes, pues responderían, señor Merz, pues si usted lo dice será verdad. Ahora le vamos a atacar de verdad y le vamos a mandar unos Oresnik. A ver qué le parece. Claro, es que de verdad, es que es una cosa patética. Y de lo que dice, de lo poco que yo he podido ver, a ver si es cierto que hubo unos camiones que ardieron en no sé qué sitio de Alemania. No está claro quién lo hizo. Pero eso reivindicado por una organización de ultraizquierda alemana, eso hecho por alemanes, ni siquiera las autoridades alemanas en ese caso responsabilizaron a Rusia, y el año pasado igual un grupo de militantes de ultraizquierda en contra de la guerra. Entonces todos los años para esa fecha realizan un atentado incendiando
vehículos militares, etcétera, etcétera, para que no los despachen a Rusia. Pero esto desde la posición del pacifismo extremo, sin ninguna relación con Rusia, ni mucho menos. Claro, no, pues según eso. los propios alemanes, así que ni siquiera eso. Además, es decir, que no estaban incendiando depósitos de municiones, eran camiones, lo que yo vi. Es decir, bueno, pero aparte, si es que, ya digo, este hombre es, lo que dice es una barbaridad detrás de otra. Y que en el caso de Alemania, claro, también veía estos días, ayer o antes de ayer, no creo que fue, tú lo conocerás mejor, los pobres manifestantes a favor de la Palestina siendo reprimidos a porrazos por la democrática Alemania. Es decir, pero sin ver, estaban allí pacíficamente, pero como no se puede protestar en favor de Palestina, ni sacar banderitas ni nada, banderitas de Palestina, no estaban sacando nada del otro mundo. Pues vistas ahí las imágenes a los policías alemanes, ahí, dale, te pego. Bueno, luego otras cosas no se reprimen, curiosamente, pero sí, comenzamos por otro lado. Ya ahora en 2 minutos demoledores presentamos el mapa, sí, ahora nos los metemos, avances rusos en el territorio, los ataques por el aire, pero siempre con Fernando comenzamos así, con esta ida y vuelta de ideas. Claro. Fernando, el caso sí. Del periodista alemán de origen iraní denunciado sí. Aquí hace algún tiempo por Florian Wardeck, un periodista alemán con bueno, excelente español, con quien realizamos una entrevista. Después, hace poco, él con una entrevista también en otro canal en inglés. Aunque en realidad también con una versión en español en Neutrality Studies, estudios de la neutralidad, y una intervención hace poquito de él en la conferencia de prensa del gobierno federal alemán, denunciando esto, el caso de un periodista alemán incluido en la última ronda de sanciones de la Unión Europea. Sí. Un caso gravísimo por lo siguiente. Este señor básicamente realizó la cobertura de un acto en favor de la liberación de Palestina, nada más que eso, ¿sí? Presentó un artículo periodístico y, si no recuerdo mal, también una cobertura audiovisual de una protesta, y por esa razón la Unión Europea determinó su inclusión en la última lista de figuras sancionadas rusas, porque supuestamente ese reporte sobre las protestas a favor de Palestina en Alemania acompañaban o respondían a los intereses rusos en Alemania, ¿sí? Convalidaban el discurso ruso. ¿Cuál la relación entre la cobertura periodística de protestas por la liberación de Palestina con los intereses rusos en Alemania? Aunque, por otro lado, los intereses rusos en Alemania no, como tales, no representan un delito, pero aún así determinaba esto la Unión Europea. Y por eso este periodista de origen iraní, pero ciudadano alemán, ahora aparece bloqueado por completo aquí en Berlín. Tanto su cuenta bancaria aparecen bloqueadas, sus cuentas bancarias. La última novedad, su seguro médico público con su esposa embarazada de 7 meses. Y por ende, la cobertura del seguro médico de su esposa embarazada con un embarazo de riesgo en los 7 meses, ahora de repente sin cobertura médica. Y esto por una decisión de la Unión Europea definiendo que un ciudadano alemán en Alemania de repente aparezca bloqueado, cancelado, sin seguro médico, sin acceso a su cuenta bancaria. Ya seguramente lo estarán llamando los dueños de su departamento alquilado. Una situación total y absoluta de indefensión de un periodista por el reporte sobre la cuestión palestina como justificación para las sanciones antirrusas, en este caso un bloqueo de un alemán, y Alemania convalidó esto, completamente ilegal, además, ¿sí? Sí. Contra un ciudadano de tu propio país, una sanción impuesta desde afuera, y ni siquiera puede realizar el pago de los honorarios de un abogado porque carece de acceso a su cuenta bancaria, con lo cual no puede ni siquiera realizar la contratación de un abogado
para la restitución de sus derechos más básicos. Un alemán en Alemania. Es el grado de locura y de censura aquí en Alemania. Florian Warbeck, por cierto, lo presentó esto en la conferencia de prensa a la espera de que los otros periodistas presentes acompañaran su reclamo. Todos en silencio. Todos en silencio. Y cuando él realizaba, no lo presenté el video porque aparece en alemán muy largo, bueno, cuando él realizaba la denuncia de que la Unión Europea había determinado la cancelación de los derechos básicos de un ciudadano alemán sin ninguna referencia a una ley, sin ninguna decisión de un juez, en ese momento determinan el fin de la palabra de Florian en la conferencia y ninguno de los periodistas presentes acompañan su reclamo. Una cosa tremenda, Fernando, gravísima y ya naturalizada como una cosa normal. Gravísima, ¿no? Lo siguiente. Y además, como tú bien señalabas, es que, a ver, tú tienes una serie de... Primero, la Unión Europea no debería... Bueno, no me conozco completamente las leyes y tal, todo el acervo comunitario al respecto desde el punto de vista legal, pero es decir, no puede prohibir, o sea, no puede ordenar la suspensión de los derechos fundamentales de un ciudadano de la Unión Europea. Esto es un delirio. Y Alemania no tendría que aceptarlo de ninguna manera. Quiero decir, o sea, la Unión Europea puede decir lo que le dé la gana, pero no. Esto sí que es una cosa tremenda, porque imaginemos, es decir, yo que estoy en España, o sea, a mí, o un alemán, me da igual, o un francés, es decir, me pueden acusar de lo que sea, vale, me pueden llevar a juicio, vale, me pueden sentenciar y me pueden meter en la cárcel, pero el hecho de que yo esté en la cárcel no significa la eliminación de todos mis derechos. Eso no es así. Es decir, incluso si yo estuviera en la cárcel, lo que me han hecho es privarme de un derecho fundamental que es la libertad de movimiento. No puedo ir a cualquier lado, estoy en la cárcel. Es decir, pero sigo teniendo otros derechos, como la libertad de expresión, por ejemplo. O sea, si yo estoy en la cárcel, sigo pudiendo expresarme de la manera que yo quiera. Incluso, salvo que haya alguna razón, y esto pasa constantemente, es decir, que a alguien conocido lo han mandado a la cárcel y van a hacerle una entrevista a la cárcel, porque tiene derecho a expresarse libremente. Sí, decir, además, Fernando, todo eso frente a los tribunales españoles en el marco del Estado de Derecho español, si quieren un juicio contra tu persona. Esto no, acá la Unión Europea realizó una sentencia directamente, no de encarcelamiento, pero casi, porque si vos con tu cuenta bancaria bloqueada, tu seguro médico bloqueado, completamente cancelado de la sociedad, prácticamente lo mismo, una sentencia judicial en la práctica por encima del Estado de Derecho en Alemania contra un ciudadano alemán y el gobierno convalida esto. Contra un periodista, además, por un reporte sobre Palestina y eso puesto en la lista de sanciones rusas. Todo delirante, Fernando, pero esto también, ya cada vez de democracia ya ni la cero. Ni la figurita. Claro, además hay que tener en cuenta una cosa, que están experimentando, es decir, cogen en este caso a este pobre hombre y a alguno más que habrán cogido porque cogieron a varios y tal, les ponen este tipo de sanciones y miran a ver qué pasa. Si, como bien señalabas tú, al final, pues quitando muy pocas personas, algunos periodistas y tal, pero el resto no protestan, no hacen nada, ya han experimentado con esto, ya han hecho el experimento de que podemos hacer estas cosas, que no va a haber protestas. A partir de ahora las iremos haciendo con mayor frecuencia hasta que al final podamos universalizarlas y aplicarlas a toda la población por lo que nos dé la gana. Porque esto al final es, te quito la cuenta, te prohíbo, te quito la seguridad social, te prohíbo no sé qué, te prohíbo no sé cuántos, porque a mí me dé la gana. O sea, a la porra el derecho, a la porra el Estado de Derecho, vamos, a la porra cualquier cosa, o sea, son directamente prohibiciones, digamos, gubernamentales, en este caso, supranacionales, que vienen de la Unión Europea. No olvidemos que esto es lo que quiere la Unión Europea, crear unos Estados Unidos totalitarios en los cuales haya un gobierno, digamos, central de esa Unión Europea, con von der Leyen o con quien sea a la cabeza, con la Comisión como gobierno de facto, que impone sanciones
del tipo que le da la gana, a quien le da la gana, sin tener que dar explicaciones a nadie. Porque, es decir, esto es en lo que estamos. Vamos a ver, porque encima, la Unión Europea, la Comisión, que nadie les ha elegido. ¿Quién ha votado a estos? Es decir, es que es el colmo. Todavía el Parlamento Europeo dice, bueno, pues los han votado. Vale, que aquello es un cachondeo y se quedan dormidos, como el que puse Sí, el viernes pasado. el Parlamento tampoco determina la sentencia de Ya, nada, pero para eso el Poder no, Judicial, ¿no? Ya, claro. A ver, la separación de poderes, esto es lo que se demuestra, que la separación de poderes de Montesquieu es una engañifa. Nunca ha existido de verdad. Y cuando las cosas se ponen un poco feas, pasa lo que pasa. Es decir, a la porra, mientras, digamos, no hay problemas, pues vamos a dejar que estos chicos más o menos puedan decir cosas y tal. La libertad de expresión, pues se la están cargando cuando ven que ahora les afecta de verdad. Esto no podían hacerlo en la Guerra Fría, porque tenían una contraparte. Y además no sabían qué iba a pasar con esa contraparte, que se llamaba Unión Soviética. Entonces, claro, tenían que tener relativo cuidado a la hora de meter a la gente en la cárcel por este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque si lo hacían de una manera, digamos, amplia, pues a lo mejor la gente podía enfadarse y tenían un contraejemplo, tenían un modelo distinto, alternativo al modelo capitalista de las democracias liberales, que era el comunista o el de la Unión Soviética. Entonces, claro, ahí había que tener un poco más cuidado. Desde que para mí la desaparición de la Unión Soviética es uno de los mayores desastres que hemos tenido en la historia reciente y no tan reciente, entre otras cosas, porque ha afectado ya no solo a los ciudadanos de la Ucrania, la Unión Soviética, sino a los derechos más básicos de la otra parte, de los enemigos, de la OTAN, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Que en el momento que desapareció esa parte, dijeron vía libre, a partir de ahora ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Ya no tenemos que andarnos con cuidado, ¿no? Por si acaso, porque tenemos un enemigo que tiene un proyecto completamente distinto y alternativo y antagónico al capitalista. Ya no. Lo que ha pasado con Estados Unidos, con el imperio norteamericano, desaparece la Unión Soviética, ya no hay un mundo bipolar, ya no hay un mundo de dos grandes modelos con sus aliados enfrentados. A partir de ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Y en esas estamos. A partir de ahí se lanzaron la guerra de Kosovo, la de Afganistán, la de Irak, Libia, en fin, ya empezaron, venga, viva el cachondeo. Y eso es en la que estamos, es decir, en la que no hay un contrapoder desde el punto de vista de una hegemonía mundial, aunque ya están, sí los hay en cierto sentido, con los BRICS, con Rusia, sobre todo con China, ya hablaremos de ello, pero bueno, el imperio sigue siendo el imperio en decadencia, pero ha podido hacer en lo que llevamos de siglo, pues todo tipo de desmanes, y en esas estamos. Y la Unión Europea, pues detrás, haciendo lo mismo e intentando llevar a cabo la agenda globalista totalitaria que tanto le gusta a esta gente. Fernando, comenzamos con el tema Vamos de allá. hoy. Efectivamente, aquí el mapa de Ucrania, ofensiva híbrida. Por un lado, la decisión de Rusia del inicio de ataques aéreos cotidianos, masivos, con drones. El objetivo de Rusia, el ataque todos los días con 500 drones, hasta ahora no cumplido del todo, pero sí algunos días con ataques, incluso alguno con más de 500 drones, el ataque de hace 4 días con 550 drones, al día siguiente 350, ayer otro con 310, hoy 150, machacar y machacar y machacar con el objetivo de generar la ruptura del apoyo al gobierno, el apoyo interno a Zelensky por un lado, y por el otro lado una ofensiva terrestre a lo largo de toda la línea de contacto para generar rompimientos en las defensas. Recorramos primero, después presentamos los videos de los ataques de hoy con los drones y demás. Recorramos un poquito la línea de contacto, Fernando. ¿Comenzamos por abajo? Vamos por abajo. Bueno, hay que decir que Gerson, lógicamente, sí. Simplemente mencionar que Gerson, dado que está el Dnieper como frontera entre ambos bandos, pues más allá de atacarse, digamos, con artillería, drones, etcétera, pues no hay movimientos importantes. Alguna
avance hubo hace un mes o así en las islas del Dnieper, pero poco más. Es decir, por parte de los rusos, este es un frente que está, digamos, no tranquilo, porque ya digo, hay intercambios artilleros, ataques, pequeñas incursiones de reconocimiento, pero no hay grandes movimientos. No tenemos aquí nada especial. Más allá de esto. Más allá de esto, ataques con drones, etcétera, pero el Dnieper es una frontera natural extraordinaria y por lo tanto yo creo que los rusos ahí están a la espera de que sigan sacando unidades, porque hay algunos puntos en donde ya tienen muy poca gente, con una densidad de soldados por kilómetro cuadrado bajísima, y yo creo que están también esperando a que tengan que seguir sacando unidades de esa región para ver si en un momento determinado hay tan pocos soldados del ejército ucraniano en Gerson que les permita cruzar el Dnieper y dar un golpe importante. No olvidemos que la estrategia, esto es importantísimo siempre, la estrategia de desgaste de los rusos, la estrategia de los 1000 cortes, es ir aprovechando, aparte de tus propios planes, obviamente, tú haces tus propios planes para atacar en tal sitio, en este otro, lanzar una ofensiva por determinada parte, pero aparte de eso, tú evidentemente aprovechas la debilidad del enemigo, según van sucediendo los acontecimientos. Y si ven ahí una debilidad extraordinaria, la aprovecharán para cruzar. Pero en principio, esto está ahí a la espera de cómo va evolucionando la guerra durante esta ofensiva de primavera-verano, que ahora mismo ya ha tomado un ritmo trepidante. Y efectivamente, como señala ahí Ezequiel, bueno, ahí el pedacito de Gerson todavía no tomado. Al otro lado importante. Y no olvidemos que, fíjate, aquí se ve muy bien la parte esta de color así verdoso más oscuro, que sería la parte de Gerson en manos de los ucranianos, pero no olvidemos aquello que dijo Putin. Lo de que tendremos que implementar una zona colchón, una zona, digamos, no me acuerdo cómo lo llamaba, sí, una zona colchón, una zona de estas, es decir, para que no pueda haber ataques por parte de los ucranianos en el futuro que nos pillen desprevenidos en nuestras fronteras. Y no olvidemos que Gerson, desde el punto de vista ruso, como Zaporilla, como la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, son parte integral de Rusia, tan rusas desde el punto de vista constitucional ruso como lo puede ser Moscú o Vladivostok. Con lo cual, cuando se habla de, y se suele centrar la cosa en Sumi, cuando se habla de que hay que crear una zona de colchón, de amortiguamiento, no me sale la palabra, de amortiguamiento, como dijo Putin habló en un momento determinado de unos 12 kilómetros, a mí me parece que esto irá para más. Es decir, una zona de amortiguamiento que sea realmente efectiva tiene que andar en torno a los 100 kilómetros, teniendo en cuenta la capacidad de los drones para atacar o de aviones para lanzar misiles, etcétera, un mínimo de eso. Con lo cual, estamos hablando de que nos meteríamos ya en la siguiente región, que es Melitopol. Ahí. Sí, no, Melitopol no. ¿Qué digo yo? No, Melitopol no, que es una ciudad de Zaporilla. No, es Nikolaev. Nos meteríamos ya en Nikolaev, que está al lado. Entre otras cosas, aquí en... Fíjate, ¿qué distancia tienes ahí? Ciudad, y 50 kilómetros. Así fíjate, hay que decir que al principio de la operación militar especial hubo un semicerco de Nikolaev. Es decir, las cosas fueron tan bien en Gerson que avanzaron y tuvieron en semicerco Nikolaev. O sea, que no sería de extrañar de que esto volviera a suceder. Sí, un poquito más, 60 kilómetros en realidad. 60 kilómetros. En línea recta. Así que... Vamos a ver, todavía tenemos la mayor parte de julio, agosto, septiembre y en octubre se verá cómo está la situación, pero no es descartable. Y ahora vamos ya a la parte aquí, en Zaporilla, que como vemos también, esto es importante. Aquí en Zaporilla, también en este verde más oscurito, esta es la parte que controlan los ucranianos, y si vemos esta parte,
tiene un sector que está al otro lado del Dnieper, como podemos observar. Es decir, el Dnieper, haciendo aquí esta pues eso, esta especie de ondulación, significa que, por lo tanto, que estás en el otro lado del Dnieper. O sea, y Zaporilla tiene que pasar entera, como decíamos antes. Luego esta parte, también la parte que está más al oeste, también pasará. Con lo cual, todo indica que todo el sur, prácticamente, de Ucrania va a pasar a manos rusas de una manera o de otra. Hay muchas fórmulas. Pero aquí vamos a lo último. Aquí está, aquí lo señala perfectamente Ezequiel. Uy, que me he ido. Esto Kamiansk, aquí Kamiansk, después de mucho tiempo tomada por los rusos hace una semana más o menos, y en ya los Kamiansk bombardeos para avances más allá de esto. Claro, es decir, ahora mismo ya ellos tenían la parte sur, digamos, porque hay un río. A ver, el Dnieper tiene muchos afluentes más o menos perpendiculares al Dnieper. Es decir, afluentes que se van encontrando los rusos según avanzan de sur a norte, aproximadamente. Aquí hay un río, que no se ve muy bien, pero aquí esa zona, eso es. Ahí lo señala perfectamente Ezequiel. Bueno, pues aquí hay un río y aquí se ve el delta del río y tal. Bueno, pues esto es un obstáculo natural que hay que superar más arriba, más al norte hay más, pero este ya lo han superado y toda la zona roja, es decir, prácticamente todo esto está ya conquistado, e incluso esta zona que todavía, yo ya lo he visto, esta zona que todavía está en color verde así clarito, como si fuera una zona en disputa, ya la he visto también conquistada. O sea que, y esta es una ciudad clave, porque esto permite luego moverse no solo hacia el norte, hacia la ciudad de la capital de Zaporilla, del mismo nombre, Zaporilla, por la ribera, es decir, del Dnieper, sino sobre todo permite también ir hacia el este. Efectivamente, ahí tenemos ese camino complicado por eso, porque vas encontrándote ríos y además la ribera es una zona bastante urbanizada en comparación con el resto de Zaporilla, pero hacia el oeste, hacia Orejov, que es la clave. Es decir, vamos a ir superando barreras naturales como son los ríos y fortificaciones, no lo olvidemos, y al tener Kamiansk esta y desde esa zona ya pueden ir a cortar, como siempre, las líneas logísticas con relativa tranquilidad, que son las carreteras. Y Orejov es un nudo de comunicaciones clave, porque le llegan carreteras del norte. Bueno, la que va hacia el sur ya no va a ningún lado, porque va hacia la zona de los rusos, controlada por los rusos. Aquí se ve perfectamente, pero conecta con diferentes áreas. Y aquí hemos visto que esta que conectaba Kamiansk con Orejov, esta ya está cogida por los rusos, efectivamente, y ahora ya pues está en manos rusas en su completa totalidad, vamos, excepto el tramo este que está ya pegado a Orejov, y van a ir haciendo lo mismo, circulando, es decir, yendo a cortar esas líneas de comunicación, y esto, bueno, es una zona activa. Es decir, ahora mismo estamos viendo estos avances, aquí se está moviendo el frente y hay que verlo también en el punto de vista general, en el cual los rusos que llevan completamente la iniciativa están atacando en diferentes puntos con esa estrategia de los 1000 cortes, provocando pequeños avances, pero derrotando al ejército ucraniano que cada vez tiene mayores problemas. Y luego hablaremos de la logística en profundidad, que es lo que se está haciendo, lo que se está machacando al mismo tiempo con los grandes ataques de drones de los que hablaba Ezequiel. Y luego ya nos vamos. Aquí es importante porque Yulapole, que es el otro gran punto estratégico, también con carreteras, pues como estamos viendo, los rusos se van poco a poco acercando desde el este. Efectivamente. Desde el este, poco a poco, se van acercando y van a hacer lo mismo. Es decir,
Si los rusos son capaces, y yo creo que lo harán este verano, de tomar Gilapole y Orehov, prácticamente tienen el camino expedito para ir hasta Zaporilla, porque son las dos grandes en el sur, son las dos grandes ciudades que controlan toda la línea de fortificaciones y de defensa ucraniana, y luego ya no hay nada. Quiero decir, más hacia el norte ya nos encontramos con estas estepas enormes, con estas zonas de campos cultivados, enormes, planos, llanos, en las que hay muy pocas poblaciones, no hay grandes ciudades y muy poca densidad comparado, por ejemplo, con Donetsk, donde la densidad era enorme. Y casi ninguna resistencia desde el punto de vista de fortificaciones y tal, no hay nada. Con lo cual, una vez rotas estas defensas, junto con las que veremos ahora, pues el avance en Zaporilla y también en Dnipropetrovsk podría ser muy rápido. Bien. Aquí vemos, efectivamente, Hoy aquí un avance muy importante. Fernando, ayer lo presentábamos. Yo lo llamaba la zona de Comar. Esto ya tomado aquí y con un avance central. Por abajo por Shevchenko. Por arriba un avance superior con el objetivo de generar un caldero aquí. En el camino hacia esa penetración tomada Dachne, lo presentábamos ayer, en la primera localidad de Dnipropetrovsk, y hoy esto, Fernando, aquí, muy importante. Piduvne. Pero no solo Piduvne, también han tomado Tolstoy. A ver, como el famoso, está por aquí, más o menos. Aquí arriba, ¿verdad? Sí, acá arriba, sí. Tolstoy, acá. Tolstoy. Es una pequeña aldea, se llama igual que el famoso escritor. Estos son pequeñas aldeas, lo que estamos viendo en toda esta zona. O sea, aquí no hay ya grandes ciudades cercanas. Son pequeñas aldeas, eso sí, muy expandidas por el tipo de urbanismo que tienen esta zona. Aquí lo vemos perfectamente, efectivamente. A lo mejor son 4 calles, pero 4 calles que te ocupan una superficie, pues yo qué sé, el equivalente a 50 campos de fútbol. Y de hecho, cuando ves la población que había antes de la guerra, te indican, se ha tomado tal, población anterior de la guerra, 250 personas, por ejemplo. O sea, para haceros una idea de lo que se está haciendo. Y aquí se ve muy bien estos grandes campos de cultivo en algunos casos, bueno, aquí se ve, mira, la bandera rusa. Esto se hace cada vez que se toma una localidad, pero fijaros, que abierto, es decir, unas carreteras, unas zonas arboladas, 4 casas esparcidas, es decir, y son aldeas, ni siquiera se les puede llamar pueblos en sentido estricto. Es una calle todo mucho, Fernando, más. Todo mucho menos destruido que claro, un año atrás. Aquí. Recordarás esos pueblos después de meses de combate, de esos pueblos vueltos la nada misma. Acá sí, algunas casas destruidas por los drones, por la artillería, por las bombas, pero no tanto como producto de la velocidad de los avances rusos, ¿sí? Claro, mucho más es que, rápidos es que esto que se ve muy bien aquí en las imágenes que están mostrando, esto es de muy difícil defensa. Quiero decir, salvo que tuvieras búnker construidos, etcétera, anteriormente, que no es el caso, porque esto no estaba pensado para que los rusos o quien fuera pudieran llegar hasta aquí, y hay muy pocas fortificaciones, ya, si es que hay alguna, junto que no tenemos esas ciudades en las que, o poblaciones en las que teníamos edificios de pisos, de a lo mejor con el típico edificio soviético de 20 y tantos pisos y muchas veces, es decir, o de 10 pisos o de tal, que eso es una fortaleza artificial que sirve para contener al atacante. Lo hemos visto en múltiples ciudades, lo hemos visto en grandes ciudades como Bakhmut, bueno, grandes, tampoco son tan grandes, pero bueno, y les ha costado mucho. En Chasiv, por ejemplo, han estado estancados, ya lo consiguieron conquistar, pero luego veremos, pero han estado estancados
un montón de meses, pero muchísimos meses, para tomar una pequeña zona donde justamente estaban todos estos edificios altos, edificios de apartamentos que son muy complicados de tomar. Bueno, pues esto ya aquí no lo tienes. Como hemos podido ver en las imágenes que nos mostraba Ezequiel, aquí ya son casas bajas. Y estas casas bajas, pues aunque tienen sótanos, todas estas casas bajas, y eso les permite a los defensores refugiarse de los ataques y que, bueno, las bombas no tengan tanta efectividad como si no tuvieran estos sótanos, que son típicos de la época de la Unión Soviética, y son sótanos bastante potentes, pero aún así, es decir, esto ya es más una cuestión de que van avanzando poco a poco y de los drones. Lo que está sosteniendo a los ucranianos es que tú no puedes avanzar tranquilamente, no tanto por la oposición, digamos, de las tropas de tierra, de la infantería ucraniana, sino de los drones ucranianos, que como los rusos están pululando por cualquier lado, y es que en el momento que sales a campo abierto, ya tienes uno que te está siguiendo y que va por ti. Y esto es lo que hace que sea tan difícil avanzar. Pero ya no es esto que veíamos de grandes fortificaciones, las grandes líneas, las 3 grandes líneas con las sublíneas de fortificaciones de Donetsk, en toda esta parte ya se ha superado. Hasta Prokrovsk, eso Bien. ya prácticamente no queda. Pokrovsk Aquí tenemos, ahora, ahí, muy interesante. Prokrovsk es un avance enorme el que están haciendo los rusos, aquí se ve perfectamente, hacia cortar la carretera que es fundamental. Solo hay 2 grandes carreteras que abastecen Prokrovsk. Esta del norte, y aquí van a ir hacia Rodnitske, entre donde están ahora los rusos y Rodnitske, que es ya una población ahí al lado de la carretera, por la que pasa la carretera, no hay prácticamente localidades. Me parece que no hay ninguna, no puede tener 4 casas por ahí esparcidas, con lo cual ya desde aquí ni siquiera tienen aldeas, van a ir directamente a cortar esta carretera y eso sería un golpe durísimo a los defensores de Prokrovsk, porque habían visto, como hemos señalado muchas veces, Prokrovsk sí que está fortificada hasta los dientes, aquí sí que tienen líneas de fortificación por todos los lados, pero efectivamente es importante esto que señala aquí Ezequiel. Yo lo pronuncio fatal. Mirnohard o algo así. ¿Cómo se pronuncia esto? Mirnorad, que es una ciudad casi pegada a Prokrovsk, está muy cerquita, pero fijaros que ya están los rusos al lado. Es decir, no sé cuántos kilómetros puede haber desde Mirnorad hasta, por ejemplo, las posiciones rusas. Tú que tienes esa posibilidad de hacer medición. Desde aquí. Desde ahí, por ejemplo. Desde aquí hasta acá, ahí. menos de 5 kilómetros. 4,75. Pues eso, para que nos hagamos una idea de nada. Y desde aquí, quizás menos, Fernando. Menos, no, hay más pegados todavía. Pero lo que están haciendo es nunca. A la parte, no están acá haciendo, menos de 2. Menos de 2. No están haciendo ataques directos. En el sur ya están ahí pegados, como se ve, 2 kilómetros. Es decir, esto lo tienen ahí más o menos estabilizado y lo que están haciendo ahora es avanzando muchísimo desde el este. La parte oeste, que es la otra carretera, aquí les ha costado más porque los ucranianos han empeñado un montón de unidades defendiendo, aquí lo vemos, desde Kotine, sí, creo que se llama Kotine, o Kotline, desde aquí. Bueno, pues esto está en manos de los rusos, esta carretera, pero les está costando mucho avanzar a la única que queda, libre, que es una que está más al norte. Esta ya la tienen en sus manos, que es esta de aquí, que es la otra, la M30. La M30, como aquí en Madrid. Tenemos una M30, que es la otra. Es decir, si la del norte y esta caen en manos rusos, la logística de Prokrovsk queda machacada. Podrían hacerse cosas con carreteras secundarias de tierra, pero ya estamos en una situación muy complicada. Y como vemos, están acercándolo de tal manera que una vez cortado esto, tanto drones como artillería, como de todo, van a poder machacar constantemente
tanto Pokrov como Minhorat. Y esto yo creo que de este verano no pasa, tal como van las cosas. Visto lo visto, o sea, yo voy haciendo pronósticos, es decir, luego si me equivoco, me he equivocado, pero esto de decir, no, los rusos, pues sí, van a avanzar. Pues sí, ya lo sabemos que van a avanzar, esto es como no decir nada. Pero yo creo que lo que hemos hablado antes en Zaporilla, Esta es la protección de drones, Fernando. Esta es sí. la protección de drones de esa carretera, la norte, contra los drones. Aquí la importancia de esa carretera, toda cubierta con redes contra los drones, ¿no? Se quejaban, eso puse yo un vídeo el viernes, era la zona de Sumi, pero bueno, es decir, se quejaban de que habían hecho unas trincheras, y es unas trincheras estupendas, preciosas, muy bonitas, recién acabadas, vamos, unas trincheras que daba pena usarlas. Y claro, se quejaban de que justamente dicen, yo, si ustedes han hecho unas trincheras, pero ustedes esto no sirve para nada. ¿Por qué no? Porque no tienen ningún tipo de recubrimiento, como el que hemos visto, antidrones, ni ningún tipo de sistema antidrones, con lo cual las trincheras que ustedes han hecho, no, pues nada, de adorno, es decir, no sirven para nada, ni pueden frenar a los rusos, ni a nadie, porque no tienen estos sistemas de redes y otras cosas para frenar a los drones. Y esto es clave. Ya digo, el avance aquí es muy rápido y yo creo que, bueno, aquí estamos viendo Chasiar, lo que antiguamente era al frente de Torres ya quedó conquistada. El avance por fin parece que ya prácticamente queda nada en Chasillar y desde Torres están avanzando hasta la línea de donde se encuentra esta zona más verde, que es un embalse. Siguen avanzando desde aquí, importantísimo. Aquí también hay una Lachan, no, ¿cómo se llama esta de aquí? Dilivka. Hay una Dilivka, bueno, hay dos. Es que encima están juntas. Sí, hay dos Dilivkas. Sí. Y esto está muy. Todo esto que está en gris, de hecho, ya está conquistado. Es decir, y ahí, con esto están superando toda esa zona sur, al sur de Konstantinivka, y se van a plantar enseguida en Konstantinivka, que está aquí al lado, como vemos. O sea, no, tampoco está. Por aquí una penetración fuerte por esta zona también, Fernando, hacia Konstantinivka. Esto de ayer, prácticamente. Es decir, bueno, fíjate, de aquí a Konstantinivka, pues ¿cuánto puede haber? No sé, pero vamos. 2 kilómetros y medio, más o menos. Nada, 3 kilómetros, pongamos, da igual. Es decir, nada. Es decir, que ya, una vez se supere eso, entraremos en la fase de toma de Konstantinivka. Konstantinivka tiene dos problemas. No está muy fortificada y, sobre todo desde la zona de Chasillar, en general, desde toda esa parte desde el este, vienen los rusos desde la altura. Es decir, es una zona alta, con lo cual están en ventaja. Y eso es muy importante. Sobre todo en un terreno que, como veis, es que es espectacular. Es que es todo llano. O sea, cualquier colina se matan por ellas rusos y ucranianos con tal de hacerse con la colina, porque aunque la colina mira 50 metros más de altura, pero te da una ventaja. Sí. Que es tremendo. Y aquí es que es espectacular ver estas inmensas llanuras. Es como un mar de cultivos que no acaba nunca. Y aquí los ataques, hay que decir que no solo, lo digo porque claro, hacemos insistencia a los drones y todas estas cosas, pero por ejemplo las FAB, las famosas bombas de estas planeadoras, están cayendo y siguen cayendo, tanto las de 250 kilos, como las de 500 kilos, como las de 1.500 kilos, tonelada y media, como las de 3.000, siguen cayendo y usándolas. Lo que pasa es que ya no tienen nada de novedoso y ya pues como que lo damos por hecho. Es como la artillería, ¿no? Pues sí, siguen atacando con la artillería, pero ya ni lo mencionamos. Pero todo esto, no olvidemos que las FAB, las bombas planeadoras, para entendernos, es decir, bombas en su medida tontas que les han puesto un kit que les permite planear y al mismo tiempo ser guiadas, bueno, pues alcanzan los 100 kilómetros ya de profundidad. Es decir, que un avión la puede lanzar desde 100 kilómetros de distancia a su objetivo. Y aquí, efectivamente, aquí hay un importante
hacia el norte. Esto es muy importante porque Siversk, que era un sitio donde los ucranianos ahí se han defendido muy bien, pero fíjate que han conseguido dos cosas. Aquí está Siversk. Siversk no es muy grande, ¿eh? No es una población que en su momento fuera muy grande, con gran población y tal, y es una población, sin embargo, que es clave para poder llegar directamente ya, una vez que se pasa Siversk, a Sloviansk. Pero aquí fíjate la distancia ya a la que están. Es decir, de hecho, esta parte gris ya no es gris, ya es roja. Es decir, que están a nada de Siversk. Y la clave de Siversk está en una zona honda. La clave de Siversk, fíjate, 2 kilómetros, no llegan. Es decir, están ya muy cerca. Incluso se estaba hablando, estas cosas son muy difíciles de probar, y más cuando son de este tipo, que ya había tropas de reconocimiento, tropas de contacto, que estaban en las afueras de Siversk tanteando ya la ciudad, ¿no? La clave aquí está siendo no solo este avance desde el este, sino la toma de una serie de localidades, de pequeñas aldeas al norte. Ahí lo vemos en justo estas que estamos viendo aquí. La toma de estas aldeas al norte y siguen avanzando. De hecho, esta que está aquí, que es Srebrenica o algo así, o Sebrianka, pues también están avanzando. 4 brigadas, sí. Esa es la importancia ahí de este lugar. Están también luchando ferozmente, porque si terminan de hacerse con esa, Siversk lo tiene muy crudo. Como veis, estos pueblos del norte o estas aldeas tienen una ventaja, que es que están en altura. Siversk, digamos que está semi-rodeado de pueblos que están en altura. Con lo cual, los ucranianos tenían una defensa de Siversk, digamos, en torno a Siversk, de poblaciones en altura, aparte de las fortificaciones, que esta sí es una zona muy fortificada y demás, que hacía muy difícil tomar Siversk, no por ella en sí misma. Tenías que tomar estas fortificaciones y estas enclaves, estos pueblos y aldeas en altura, que es lo que están haciendo los rusos, y ya puedes avanzar tranquilamente, entre comillas, contra Siversk. Siversk yo creo que va a caer con relativa rapidez y ya nos vamos a esta zona. Esta zona está muy disputada en torno a Terni y tal, porque, por ejemplo, Ridokub, es que es verdad, qué nombres. Pues se podían llamar Burgos o Soria o algo así, pero Ridkodub, sabiendo de la importancia que tienen y de la penetración que significa esta lengua de los rusos, ¿no? Ha habido contraataques ucranianos, se tomó primero por los rusos, se volvió a retomar parcialmente o casi toda por los ucranianos, se ha vuelto a retomar por los rusos, lo que da una idea de que los ucranianos están intentando contraatacar como pueden, porque saben que desde aquí hacia el norte se cortan carreteras que van hacia Liman y que supondría y facilitaría el ataque sobre Krasny Liman. Aquí hay mucha concentración de tropas por toda esta zona, y aquí ya pasamos, ahí lo tenemos, aquí ya pasamos, esto es muy interesante, porque aquí ya pasamos a la zona de Kupiansk. A ver, espérate aquí, a la zona de Kupiansk, donde están intentando envolverla. Lo intentaron inicialmente los rusos entrando desde el este. Esto, fíjate. Pues es un avance fundamental. Hoy. Tremendo. Sí, no sabías. Esto va. Rodeado Kupiansk. Claro, es decir, esto es el mismo. Fijaros que desde que hemos empezado a hablar, bueno, a dar yo la lata, la misma táctica. El envolvimiento de las ciudades que se quieren tomar. Y una vez envueltas en esa pinza, pues las ciudades terminan cayendo con relativa facilidad, depende de cada ciudad. Pero hoy, fíjate, esto que hubiera sido un núcleo duro, se intentaba tomar desde... aquí vemos las casas ya, esto puede ser a lo mejor 5 o 6 pisos, no lo sé, pero ya estamos en casas de apartamentos, aquí una iglesia ortodoxa. Esto es más difícil de tomar porque, como veis, hay edificios altos. Una ciudad propiamente, altura. Sí, esto es una ciudad. Propiamente.
Es una ciudad, no son 4 casas como hemos visto anteriormente. Esto es una ciudad y aquí, mira, aquí también se ven, yo creo, los postes de los sistemas antidrones, Sí, pero aún hay así como- se te cuelan. Cualquier sí. agujerito, por pequeño que sea, incluso a veces a ras de tierra, les sirve para colarse y terminar atacando el objetivo. En el techo del auto, Fernando, para mí esos sistemas de guerra electrónica. Y Pudiera eso ser. el techo de un auto, de un auto militar, obviamente, pero sí, no de un vehículo, de Sí, un es que se usan, blindado o a algo, ver, sino improvisado los, ahí los, sobre un auto. los ucranianos, también los rusos, pero sobre todo los ucranianos, muchas veces utilizan vehículos turismos, es decir, vehículos normales, confiscados o lo que sea, Sí, sí, a, sí. a gente porque necesitan transporte o Ay, esto camionetas no y tal, que podemos. no son Sí. militares y que se utilizan constantemente. Y bueno, en esto es espectacular porque ahí se ve, fíjate, se ven hasta las aspas del Sí. dron. ¿Cómo no hay posibilidad? Una de las cosas que cuentan, por ejemplo, los comandantes de las unidades ucranianas es que ahí se pueden pasar días enteros con sus soldados metidos en los sótanos de los edificios o de las casas sin poder salir. Es que salir, aunque sea simplemente a tomar una bocanada de aire fresco, te puede costar la vida. Sí. Porque te llega, es decir, estos drones además se los llama también merodeadores porque van merodeando, es decir, porque a veces tienen objetivos fijos, a veces no. A veces simplemente van buscando objetivos. Esta, la carretera H26, Fernando, la vi, Pues ese corte, la única forma de abastecimiento de Kupiansk y obviamente de toda esta región, muchísimas unidades aquí adentro, pero esta avanzada acá prácticamente determina el destino final de Kupiansk. Esto sí. importantísimo. No Es que visto en ningún medio occidental, pero no, ni la noticia de esto. nada. A ver, en los medios occidentales, alguno hay todavía que dice que los ucranianos van ganando. Con decirte eso, es decir, joder, que ya vamos a ver. Atención a Habrá la cantidad terminado. de brigadas y batallones, Fernando. Sí, Aquí sí, dice sí, sí, 1, sí, 2, claro, 3, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Es 13, que, 14, 15, 16, 17, 18. Esto importantísimo, el avance este. Esto de sí, hoy. porque además, importantísimo porque no olvidemos que los rusos vienen del este y esto es desde el oeste. Es decir, con lo cual ya tenemos ahí ese cerco sobre Kupiansk y en el momento que se corte esa carretera, esto va a caer con. Estas unidades tendrán que retirarse al otro lado del río. Hay que decir que aquí también la importancia de Kupiansk, entre otras cosas, que ya es una ciudad importante por el río Xil. Es decir, el río Xil Este de aquí. Este por pasa, aquí. pasa por en medio de la ciudad, no exactamente, hay una parte más grande a un lado que a otra, pero los rusos lo intentaron desde la parte este y viendo que no podían desde la parte este, lo que hicieron fue más al norte, cruzar el río, ir avanzando, como hemos visto hasta ahora, ir avanzando desde el norte, pero ya desde la otra ribera del río. Y Que esto por eso también lo yo hacen muchas soy veces. destruyendo este puente, Fernando, como una Claro, forma de tremendo. embolsamiento a la derecha del puente. Claro, así Esto, evitan la logística. La logística es clave en la cualquier guerra y más en las guerras movilización. modernas, que es fundamental. Entonces, de la destrucción de puentes, carreteras, caminos, aeródromos, esto hace un daño brutal, porque al final dejas a los ejércitos desabastecidos y un ejército desabastecido no sirve para nada. Pues esto fíjate, este avance de hoy haría que esto le quede muy poco. Sí. Porque en el momento que corten esta carretera, ya tenemos un embolsamiento grande y seguramente estas unidades tendrán, para evitar quedar atascadas y embolsadas, tendrán que cruzar a la otra parte del río Xil. Tendrán que retirarse. Si no, lo van a tener muy crudo. Pero fíjate, efectivamente, fíjate que otra cosa muy importante, que lo señalábamos yo no sé si el miércoles, porque era muy reciente, muy novedoso,
es que más al norte, bueno, más al norte, un poquito más al norte, tampoco más al norte, es decir, esto ya es Kharkov, o sea, toda esta parte que estamos viendo es Kharkov, es decir, aquí ya se está luchando en Kharkov. Pues aquí, que también se cruzó el río Oxil y tal, pues se había abierto una nueva cabeza de puente por parte de los rusos en un poco más al norte de aquí. Es decir, ahí lo vamos a ver. Aquí, si vamos hacia la frontera ruso-ucraniana, un poco más al norte, pues veremos. ¿Y la Creo que está por aquí. Ahí. ¿Kamianka o Stroivka? No, un poco más al norte de esto, yo creo. Este de aquí, en Milove. Ahí está. Sí, esto hace 2 días, sí. Esto fue de estos días, es decir, han abierto aquí hay una pequeña localidad, han conquistado esta zona boscosas que les permite tener esa cabeza de puente bien asentada y ahora veremos, porque como veis no está muy lejos de la zona de la que hemos estado hablando. Es decir, que ojo, y esta es una zona más vacía, esta es una zona no relativamente llena de aldeas, aquí no hay muchas unidades ucranianas. Bueno, cuidado porque aquí se podía formar, fijaros cómo empieza ya esto, la zona de Bosang, en Bosang, que estaba atascado desde hace meses y meses, poco a poco los rusos empiezan a recuperar terreno en una ciudad que está devastada, no hay 2 piedras juntas, y empiezan a tomar, incluso a cruzar un pequeño canal, un pequeño río que hay aquí, y empiezan a avanzar desde la zona norte hacia la zona sur de la ciudad. Esto ha estado estancado, ya digo, durante meses. También es verdad porque los rusos tampoco tenían más interés que fijar tropas aquí ucranianas de tal manera que gastaran, si veis hay muchas unidades ucranianas, porque claro, para contener aquí a los rusos y evitar que cayeran desde el norte sobre Kharkov, pues han tenido que dedicar un montón de unidades. Bueno, están fijando unidades. Unidades que están aquí no están en otro sitio. Y como decíamos desde el principio, como carecen de efectivos los ucranianos, pues esto es un problema. Así que toda esta zona de Kharkov se puede reactivar con mucha facilidad a la menor. En el momento que tengan que retirar tropas o que los rusos abran, como en esta cabeza de puente se lancen, y no para tomar la ciudad de Kharkov, ojo, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Es una ciudad yo creo que es de 1,5 millones de habitantes o así. Es decir, no, esto sería un disparate. Pero sí para recuperar, primero para hacer la famosa zona colchón de Putin, ¿no? Pero para recuperar buena parte de la región. No olvidemos que otra cosa que ha dicho Putin es que región o zona que pisa un soldado ruso es rusa. Lo que vienen diciendo, por otra parte, durante todo 2024, de que cuando se habla de estas negociaciones de paz, de las que hemos comentado ya aquí, que son una farsa, que no van a ningún lado, pero lo que siempre decían los rusos, y eso lo van a cumplir a rajatabla, es cualquier posible arreglo, dejándolo ahí muy en el aire, siempre se tendrá en cuenta la situación militar sobre el terreno en cada momento. Es decir, que donde están ya ellos no lo van a ceder. Y bueno, aquí estamos viendo lo que veíamos ahí, el caso de Sumi, donde han tenido que enviar el general Sirski, ha tenido que es el jefe de los ucranianos, ha tenido que enviar un montón de tropas, aquí se ve, para frenar el avance ruso, porque Sumi está aquí a tiro de piedra. Han conseguido frenarlo por el momento, pero con el consiguiente coste de tener que mandar, fíjate lo que hay ahí mismo, y pendientes aquí, además, con una operación un tanto absurda de tomar una pequeña localidad, que es esta, que está aquí, que es Tikokne o algo así, o Tikidne, una cosa de estas, que es que dices 20, 21, 22. Es un disparate, o sea, un gasto de unidades tremenda para tomar ahí una localidad y para frenar a los rusos, y estas unidades salen de otras partes de la línea del frente. Así que cada vez con mayores problemas los ucranianos porque no tienen capacidad para estar
en todos estos sitios en los que hemos visto y bueno, y vamos a ver qué pasa, porque... Esto, Fernando, en la dimensión terrestre de la ofensiva, por cierto, no anunciada, de alguna manera secreta en el sentido de no anunciada, a diferencia de la contraofensiva ucraniana de 2023, con un tráiler inclusive. Lo recuerdan el tráiler, ¿no? Con los soldados. Sí, es que claro. Hoy en Ucrania, nuevamente ataques en Kiev, drones. Sí, prácticamente no hay día que no le caiga algún dron a Kiev. Tuvimos el otro día un ataque que fue el más duro contra Kiev, con todo tipo de misiles, drones, y lo que estamos viendo, fundamental, los rusos están incrementando cada vez más, y ya diariamente, o sea, todos los días tienen ataques. Según los ucranianos, el día de hoy, Fernando, por acá hace un ratito vista la infografía, yo siempre, 161 drones el día de hoy, nada más algunos misilcitos. Fuertes también ataques en Kremenchuk, por aquí abajo. Hay una... De esto yo con el video, por ejemplo... Una refinería fundamental que se han cargado. Sí, una de las... este de aquí, por ejemplo. Ahí el geranio a la vista. Una de las novedades a partir de esta ofensiva, el ataque contra los centros de reclutamiento. Es una novedad, ya muchos destruidos y asimismo industrias no directamente militares, pero sí directamente relacionadas con lo militar, como la industria metalúrgica, la industria energética, las refinerías, la industria petrolera, la industria del cemento, algunas vías ferroviarias, una nueva perspectiva de ataques, de ampliación de los ataques, evidentemente no solo con el objetivo de la destrucción militar de ese objetivo, sino también de generar un asedio permanente contra toda Ucrania. ¿Sí? Y el rompimiento de los apoyos a Zelensky. Estamos viendo que estos ataques que son diarios y que ya digo, varían, pues a veces puede ser como hoy a lo mejor 100 y pico drones, otros 300, otros 500, depende el día, y los récords se van a ir batiendo a lo largo de este verano. Lo que están haciendo son ataques en la retaguardia profunda. Por retaguardia profunda se entiende cualquier sitio que está a más de 30, 40 o 50 kilómetros de la línea del frente. Y cuando incluso yéndose al otro extremo de Ucrania, ¿no? Como la región de Lwów, de Galicia, donde está Lwów, su capital, donde también bombardean. Es decir, es constante ahora mismo la destrucción de toda la logística en sentido amplio. Pues como tú señalabas, es decir, desde el cemento, mire usted que el cemento se necesita para hacer búnkeres, por ejemplo, o para hacer lo que sea, es decir, hasta cualquier cosa que pueda servir al ejército ucraniano para fortificarse o fortalecerse. Los ataques a los depósitos de combustible sin diésel, mal asunto. A refinerías, ataques, lo que tú señalabas, a centros de entrenamiento, bueno, no de entrenamiento que también, es decir, sino a centros de reclutamiento. No olvidemos que dada la escasa popularidad que tienen estos centros por parte de los ucranianos, pues es una manera de desactivar la capacidad de reclutar efectivos por parte del ejército ucraniano y al mismo tiempo, digamos, te congracias un poco con la población que aunque no pueda expresarlo, pero seguramente muchos de ellos dicen, pues qué bien que se le han cargado el centro este de reclutamiento porque así ya no siguen llevándose a la gente a la fuerza. Entonces, digamos que están a por todas. Sí, aquí de Wall Street Journal, ellos evidentemente abonados al canal, Putin planea un verano de ataques implacables contra Ucrania. Los ataques aéreos y terrestres rusos aumentan mientras Estados Unidos retiene algunas armas de su aliado. Bueno, además la cuestión de la retención
de armas decretada por Trump, pero bueno, ellos acá recogiendo nuestro análisis ya desde hace algunos días, los propios medios estadounidenses. Fernando, ¿qué tal si redondeamos la ofensiva rusa aquí y presentamos un poco sobre esta misma cuestión, pero desde el punto de vista de la geopolítica, a partir de este encuentro entre el líder de la diplomacia europea y la impresentable de Kaja Kallas? Genera vergüenza esta señora. Por llamarla además, de alguna manera. Sí. Esta señora sentada ahí, ¿no? La llaman a esta señora porque querían al perrito rabioso más... más duro. Más duro en el lugar de líder de la diplomacia europea, Borrell con su trabajo cumplido, pero querían a alguien todavía más rabioso, con espuma en la boca, y llaman a la primera ministra de Estonia. De un país así chiquito con 2 o 3 millones de habitantes, de ¿Qué dice? Un país ciudad. Ya quisieran, creo que son 1,5 millones. Bueno, 1,5 millones. Ya quisieran 3 millones. La población de Madrid, Fernando. Yo estaba allí, en Estonia, y hay que decir que la capital es muy bonita, la parte antigua y tal, es un sitio estupendo, pero muy pequeñito. Es decir, es que pues eso, es que es las capitales y los alrededores, y se acaba el país. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí es que esta señora furibunda antirrusa, como todos los bálticos, ¿no? Los estonios especialmente, pues la han puesto aquí porque básicamente no tenían a alguien más duro que poner. Pero no es normal que países tan pequeños ocupen cargos tan importantes, o no era normal, antiguamente la Unión Europea. O sea, a este paso ¿Cuántos habitantes en Madrid, Fernando? Área metropolitana de Madrid, Madrid y alrededores, la zona urbana. Madrid ciudad, Madrid municipio, 3.200.000. ¿Y la ciudad en su conjunto con toda el área metropolitana? Con toda el área metropolitana, o sea, lo que es la provincia de Madrid, que es pequeñita, ¿eh? Algo más de 6 millones. Bueno, 6 millones Madrid, el país de esta señora con 1 millón. Buenos Aires con 15 millones en su área metropolitana. México DC con 22,5. Esta señora, un país con 1,5 millones, sentada enfrente del líder de la diplomacia china, Fernando. Que es otro país, es un país pequeñito. ¿Cuál es la población de China ahora? 1,5, 1.500 millones, un poquito menos. No, ahora incluso perdieron un poquito de población el año pasado. Ahora son unos 1.400 millones, algo más, unos 1.420, por ahí, o 30. La India les ha superado, por poquito, pero les ha superado. Con esta señora sentada ahí, enfrente de este monstruo, y encima, como la llamaron para esto y no puede otra cosa, comienza la conversación dando lecciones. Con un discurso completamente agresivo, hostil, impropio de la diplomacia entre grandes potencias, aún entre grandes potencias enfrentadas. Entre gente seria. Una cosa, acá lo presentamos, una cosa patética. Esta la llegada de, por alguna razón, sin audio esto, Wang Chi y Kaja Kallas, siempre con sus vestiditos, ella muy bonita, eso indudable. Aquí queda un poco gracioso porque, si te fijas, claro, estaba la bandera de la Unión Europea azul, ella lleva un vestido rojo y esta señora como es muy blanquita de piel, con lo cual parece la bandera rusa. Pero vamos. Sí, cierto, la tricolor. Bueno, ahí... La cara de los chinos, vamos, cuando estaba hablando la señora, como diciendo, ¿pero de qué va esta? Ellos muy corteses. Esta es la parte con acceso a los periodistas. Sí. Y aquí comienza, atención a las palabras de esta señora, un poquito bajo el audio, pero...
Bueno, las palabras. Bueno, bienvenidos. Nos estamos preparando para la próxima cumbre que celebraremos este mes en China. Un poquito más. This month in China. China is a major economic partner for the China es un socio principal en lo económico para la Unión Europea. European Union, but we must address the persistent challenges like Pero tenemos que enfrentar o contraponer muchos desafíos. Acá ya fuera de lugar. Al ataque. Nunca. Sí, ya bienvenidos y nosotros vamos a confrontar muchos desafíos con ustedes. Sí. the limited market access and short Desafíos ligados a desafíos persistentes como el acceso limitado al mercado, el audio muy malo, por eso yo leyendo un poco, economic imbalances. I also agree y desequilibrios económicos más amplios. Ya desde el hola, la referencia a la confrontación y a supuestamente un acceso limitado de Europa al mercado chino y desequilibrios económicos. Quiero una especie de discurso a la Trump, porque ahora de moda esto, ¿no? De la diplomacia de las escupidas. Pero otra vez, esta señora, además de que detrás de la señora esta, la Unión Europea, no Estados Unidos, con sus 500 o 1.500 cabezas nucleares, no recuerdo exactamente el número ahora. Pero vamos, Además, esta señora salida de un país con 1 millón de habitantes. Pero espérate, no sé si lo recoges tú ahí, pero esto no sale, pero luego dijo a ciertos medios y tal, Wang Yi, que muy amable, muy cortés. Bueno, primero voy a contar una anécdota de Wang Yi. Para que hagan una idea, yo ya digo, yo no lo conozco, pero conozco gente que sí, y es un tipo muy cortés, muy amable, muy educado, muy agradable. Y en 2023 estaba Wang Yi en una reunión, no me acuerdo ahora cuál, y había quedado en Singapur con el ministro de Singapur, el ministro de Exteriores de Singapur. Llegó el ministro de Exteriores de Singapur y llegó sin corbata, porque creía, le habrían informado mal el protocolo, que era una reunión de estas que vas con traje pero sin corbata, ¿no? Y entonces el ministro de Exteriores de Singapur le dijo a Wang Yi, dijo, perdone, discúlpeme, que veo que usted viene con corbata y tal, discúlpeme, he venido sin corbata y es que no la tengo, le pido perdón por esta falta, digamos, de cortesía, ¿no? Puesto que usted viene con corbata y tal. ¿Qué hizo Wang Yi? Le dijo, no se preocupe usted, no hay ningún problema. Cogió su corbata, se la quitó y fueron los dos sin corbata. Es decir, o sea, esto para que comparemos la calidad humana. La calidad humana, diplomática, no se preocupe. Si hay que hacer un encuentro sin corbata, se hace un encuentro sin corbata, faltaría más. Un poquito más de las ofensas de Calas, Fernando, y después comenzamos con la respuesta de Wang Yi. También tenemos que hablar sobre una serie de cuestiones hoy. Y temas de política global, como la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta señora no puede, si la llama el psicólogo para una sesión sobre sus problemas personales, ella comienza con una referencia a la guerra de agresión rusa contra... No puede, es monotemática, pero tampoco culpa de ella, porque puesta para eso ahí. No puede otra cosa esta señora. Viniendo de un país de 1 millón de habitantes en frontera con Rusia, con además el pasado colaboracionista de los nazis, para ellos la liberación de los soviéticos del nazismo en su país en realidad determinó el comienzo de la conquista soviética de Estonia y toda una reescritura de la historia. Bueno, no puede otra cosa. Y entonces con China machaca con la guerra de Rusia, de agresión de Putin contra Ucrania. La situación en el Medio Oriente empeorando, ahí sí que bien moderadita, sin referencias a a la guerra de agresión de Israel contra Irán, ¿no? It's in this time of geopolitical tension where we really have to uphold the international law and y este tiempo de tensiones geopolíticas en las cuales tenemos que
respetar el derecho internacional, otra vez las lecciones. And respect the global order, and it's more essential than ever. Y el orden global es lo más importante de todo. Y acá los chinos con cara de Sí, ¿pero de qué va esta? mamarracho, sí, ¿qué carajo quiere? Y esta es el discurso o la respuesta de Wang Yi. China y Estados Unidos son importantes fuerzas estabilizadoras en el mercado internacional. Como grandes economías, el tono general de las relaciones de China con la Unión Europea debe ser la cooperación, no la división. Actualmente nos enfrentamos a diversos desafíos, pero puedo afirmar con total claridad que estos no son abrumadores. No lo fueron en el pasado ni lo son hoy. Mi opinión es que todos nos adherimos al principio de defender el liderazgo de las Naciones Unidas. Todos creemos que las relaciones internacionales deben comprenderse y todos abogamos por la resolución de disputas por medios pacíficos. Por lo tanto, no existen diferencias entre China y la Unión Europea. Lo que debemos hacer es fortalecer el entendimiento mutuo, generar confianza y promover el respeto mutuo. Este año se conmemora el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea. Durante los últimos 50 años hemos intercambiado opiniones, superado dificultades y obstáculos, siempre hemos avanzado hacia la comunidad internacional. Las palabras de un diplomático, claro, pero de alguna manera ayudándola a recordar la confrontación, la generan ustedes ahora. Nosotros, sin ninguna voluntad de confrontación contra ustedes, entre paréntesis, pequeñez, chihuahuas de mierda. Bueno, eso puesto por mí. Pero, pero la diferencia. No, o sea, además, en un sitio que está, es decir, en un momento que es palabras iniciales de bienvenida y tal, en donde que están, como se ve aquí, en público, es decir, con los periodistas y tal, tú ahí no entras en el meollo de la cuestión. Ahí simplemente, pues dices 4 cosas, que lo que queremos es cooperar, tal, no sé qué, y ya luego en la reunión como tal se dice, pero es que estaba leyendo aquí. Es que es de risa. Después dicho esto, Fernando, esto recibido de Fernando recién, de China, esta la... Sí. No, mientras miras todo esto, te digo una cosa que tengo aquí, es decir, de esta reunión, se cuenta, es decir, que Wang Yi, esto claro, no lo dijo en público, ¿no? Pero sí lo comentó ante otros periodistas y tal. Dice, Wang Yi ya había descrito su encuentro anterior con Kaja Kallas como, y abro comillas, como hablar con un niño pequeño que habla mucho y entiende poco. Como hablar con un niño pequeño que habla mucho y entiende poco. Tal cual. Tal cual. Esta es la versión de CNN de las palabras de Wang Yi después del encuentro a puertas cerradas, siempre naturalmente después esto comunicado, con distintas versiones llegando a la prensa. China le dice a la Unión Europea que no puede aceptar que Rusia pierda su guerra contra Ucrania, dice un funcionario, esto de CNN, y recién presentábamos la versión china de esto, con esta publicación china, básicamente con lo mismo. China le dice a la Unión Europea que no quiere que Rusia pierda su guerra en Ucrania. Wang Yi expresa su preocupación porque Estados Unidos pueda cambiar todo el enfoque hacia China en las conversaciones con el principal diplomático de la Unión Europea en Pekín, básicamente con Kaja Kallas. Bueno, Fernando, ¿algo más dicho por Wang Yi a esta señora? Sí, no, dijo mucho. Es decir, primero le soltó a esta, muy diplomáticamente, él dice, Europa se enfrenta actualmente a diversos desafíos, de todos conocidos. Es decir, y sigue diciendo Wang Yi, pero ninguno de ellos proviene de China. Vamos, que sus problemas son de otros. Es decir, dice, ni en el pasado, no proviene de China ni en el pasado, ni ahora ni en el futuro. No se preocupen ustedes, es decir, o sea, muy diplomático él, pero bueno, y le dijo, a ver, viene la famosa frase esta, el texto este que le dijo, mire usted, que tú señalabas, que ha salido en muchos medios, que lo tengo por aquí, que dice, a ver, que lo lea más o menos, porque queda como más
mejor. A ver, aquí. Creo. Vale, hablando de Rusia, evidentemente, y de lo pesados que están esta señora y los de la Unión Europea con el tema de Rusia. Y entonces, más o menos lo que le dijo Wang Yi es que ante la insistencia de esta señora, le dijo, mire usted, o algo así, es decir, China no puede permitirse la pérdida de Rusia, la derrota de Rusia ante Occidente, es decir, en la guerra contra Ucrania. Y añadió que sin Moscú, Pekín estaría bajo la mira de Estados Unidos. Esto fue en respuesta a las críticas de la Caja Kallas a China e India por colaborar en secreto, según ella, con Rusia en torno a las sanciones. O sea, le acusó, ustedes están colaborando en secreto como los indios contra... Primero que no es ningún secreto, es decir, que lo sabemos todos, lo sabemos nosotros, es decir, que están colaborando, no es ningún secreto. Y ahí es donde le dijo esto, dice, mire usted, a ver si se entera, China, es algo obvio, nosotros lo hemos dicho 250.000 veces ya, es decir, cuando te salen los medios occidentales diciendo, ay, es que los chinos ayudan poco a los rusos, no, ayudan lo que tienen que ayudar, lo que les hace falta a los rusos. A los rusos no les hace falta que les proporcionen ciertas cosas, pero China no va a traicionar, digamos, a Rusia, ni Rusia a China, porque va en su propio interés común el apoyarse hasta el final. Hasta el punto que aquí Wang Yi lo dejó muy claro cuando dice esto, dice, no podemos permitir que Rusia pierda la guerra de Ucrania. Entonces, le vamos a apoyar. Entre otras cosas, porque mientras ustedes estén haciendo la guerra contra los ucranianos, contra los rusos a través de los ucranianos, no están haciendo la guerra contra nosotros. Pero como sabemos que al final Occidente va a ir a por China, vamos a necesitar a los rusos. Con lo cual, pues usted cree que va a presionarnos para que no apoyemos a los rusos, va usted de culo y cuesta abajo. Y luego añadió, más o menos, a esta, mire usted, señora, deje de dar la lata, porque si realmente China estuviera apoyando con toda su potencia a Rusia, como ustedes señalan, mandando armas, tal, no sé qué, o mandando incluso tropas, si quisiéramos mandar tropas, la guerra se había acabado en una semana, tal cual se lo dijo. Es decir, o sea, ustedes son una, vamos, que le dijo, ustedes son una birria. Si nos ponemos en serio, barremos Europa en 2 patadas, pero convencionalmente, no hace falta tirar de armas nucleares. O sea, que no se pongan tontos porque evidentemente no estamos por la labor de hacer esto, pero vamos, se lo decimos por si todavía no se han enterado de la capacidad de producción mundial que tiene China, de lo que sea, también de armamento, y de que tienen uno de los ejércitos más numerosos del mundo. Pero solamente la capacidad de llamar a reservistas chinos es que te montan 5, 6 o 7 millones sin ningún problema. Claro, es que son unas cosas delirantes de esta señora y de los europeos. Entonces, bueno, al final, pues, Wang Yi le tuvo que decir esto, que no, mire usted, nos da igual lo que ustedes piensen, nosotros vamos a seguir apoyando a Rusia porque nos interesa. Y lo que ustedes quieran, y sus críticas de que les apoyamos mucho, poco, tal, como también se lo hacen a India, nos da igual, nos importa un pimiento, le vamos a seguir apoyando porque va en nuestro interés. Algo bastante obvio, que parece mentira que no se enteren estos europeos o que intenten presionar a China cuando no tienes capacidad de presión ninguna. Que esto es lo grave. Porque, hombre, si fijas, no, es que los norteamericanos, bueno, todavía tienen cierta capacidad de presión contra los chinos, cada vez menos. Pero nosotros, que dependemos de China casi para todo, ¿pero qué le vamos a presionar? ¿Con qué? Es decir, si no tenemos con qué. Militarmente somos una nulidad, un cero a la izquierda. Desde el punto de vista de tecnologías punta, ellos tienen ya muchas más que nosotros. Es decir, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Inteligencia artificial a los chinos? Por favor. ¿Robótica? ¿Le vamos a enseñar a ser robot a los chinos cuando son la primera potencia mundial en robótica actualmente, superando incluso a los japoneses? ¿Qué les vamos a enseñar? Es decir, pero además, ¿con qué les vamos a presionar? ¿Con que no les vamos a comprar los coches eléctricos como querían esta panda de chifladas? Digo chifladas porque la von der Leyen, la Kallas y tal,
Pero si el 80% del mercado mundial de baterías eléctricas están producidas en China. Las baterías de los coches europeos que pululan por Europa están fabricadas en China. Si no compramos coches chinos, ellos dicen, pues no vendemos baterías. Y entonces los coches eléctricos los tiramos a la basura. ¿Con qué les vamos a presionar? Si es que no tenemos nada. O sea, la chulería de los europeos, que todavía nos creemos. Yo siempre lo comparo con estas antiguas, viejas familias aristocráticas que todavía piensan que viven en el antiguo régimen, o poco más o menos, pero que ya no son nadie. Que sí, que tienen muchos títulos, pero ya no tienes un euro en el bolsillo, ya no tienes nada, pero te sigues creyendo que eres, bueno, la mundial, que poco menos que el mundo tiene que rendirte pleitesía. Pues no, no es así. Es decir, por eso digo, le di un repaso a esta señora diciéndole, pues mire usted, realismo crudo, vamos a seguir apoyando a los rusos, nos da igual lo que ustedes digan, es su problema. Y no se pongan tontos, porque si se ponen tontos, a lo mejor nosotros hacemos lo mismo que hemos hecho con los norteamericanos, no olvidemos. Trump con lo de, no, el tema de las aranceles y demás, y venga, le ponemos ya no me acuerdo, un 400%, ya un disparate. Y llegaron los chinos y dijeron, sí, nosotros te ponemos lo mismo, pero además, mira, te cortamos las tierras raras, dejamos de comprar aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, dijeron los norteamericanos, bueno, vamos a negociar. Sí. Es que esto es lo que tienen que darse cuenta. A ver, se dan cuenta, lo saben, ¿eh? Pero son extremadamente moderados desde mi punto de vista, tanto rusos como chinos, de que el único lenguaje que entiende Occidente es el del poder y la fuerza. Y si no demuestras poder y das un puñetazo en la mesa y dices, mire, estas son mis divisiones, estas son, como decía el cardenal Cirero, se cuenta una anécdota de que, bueno, cuando en el siglo XVI, cuando era regente aquí en el Reino de Castilla y tal, pues en una reunión que hubo y tal, le preguntaron la nobleza y estas cosas, pero ¿cuáles son sus poderes? Entonces abrió una ventana, allí tenía un montón de soldados allí en un patio y tal, y dijeron, estos son mis poderes. Es decir, los que están aquí. Pues esto es lo mismo. Es decir, ¿cuáles son sus poderes? No, es que nosotros hemos sido. Ah, ustedes han sido. Pues una historia muy bonita. Pero ¿y ahora qué son? Nada. Ah, que no son nada. Vale. Pues entonces tienen poco que negociar, ¿no? Tienen por dónde. Más bien deberían suplicar, pedir. En fin, es un desastre porque estamos los europeos enemistados, pues ya me callo. Contra los rusos, una gran idea. Con estas autosanciones, medio enemistados con Trump, es decir, con los norteamericanos que nos están machacando por el otro lado, y ahora queremos enemistarnos con los chinos, ya para completar el desastre y hundirnos en un agujero negro. Todo un desastre. Sí. Fernando, cambio de frente en el análisis, el eje Israel-Estados Unidos, Netanyahu partiendo de Israel para su tercera visita a Estados Unidos. Algunas cosas dichas por Netanyahu. Esta es mi tercera visita al presidente desde que fue elegido hace, desde que fue elegido hace poco más de 6 veces. Esa es la relación entre Estados Unidos e Israel. También me reuniré con otros altos funcionarios de la administración y del Congreso de ambos partidos. Trump es el mejor amigo que hemos tenido en la Casa Blanca. Y sobre Irán, por aquí algo dicho. La acción conjunta israelí-estadounidense asestó un duro golpe a Irán, el cual es nuestro enemigo en común. Nuestros heroicos pilotos volaron en los cielos iraníes, la Fuerza de Defensa de Israel, el Mossad, todas las fuerzas de seguridad hicieron maravillas. Ya hemos transformado el rostro de Oriente Medio de forma irreconocible. Ahora existe una verdadera oportunidad de ampliar aún más el círculo de paz. Yo rectificaría ahí el círculo de guerra, porque la transformación llevada a cabo por esto, por Israel y Estados Unidos, básicamente la caotización, la inestabilidad y el desastre en la región. Mientras tanto, Fernando, mientras Netanyahu abandonaba Israel con este tono
exitista, de Sí, gloria, hemos ganado, de estamos cumplidos. todo Aquí cumplido. el Telegraph, publicación británica, por cierto, no iraní, ni No mucho sospechosa. menos. No. Irán atacó 5 bases militares israelíes durante una guerra de 12 días. Los ataques mostrados por los datos de radar no se hacen públicos debido a la estricta censura de las Fuerzas Armadas israelíes. 6 misiles israelíes impactaron 5 bases israelíes, perdón, 6 misiles iraníes impactaron 5 bases israelíes diferentes en solamente 12 días. Y según, bueno, el cuerpo de este artículo, por lo menos generaron 30 detonaciones, generaron 30 impactos o más que 30 impactos. Determinaron la destrucción de 30 objetivos en Israel, incluidas estas bases militares, estas 5 bases militares. Eso no connota necesariamente la llegada de solamente 40 misiles. Bueno, Perdón, de solamente 30 misiles. 30 objetivos destruidos. Algunos de estos objetivos quizás destruidos con más de un misil. Hasta hace poco la información oficial de Israel convalidaba la destrucción de primero 12 sitios, después 16, después 20, ahora según Telegraph 30, de aquí a poco quizás más, todos estos objetivos militares, y mientras tanto a la vez van apareciendo desde Irán imágenes de los ataques israelíes, no porque el gobierno iraní haya generado una censura de las imágenes de esto, sino por el procesamiento de todas las imágenes, especialmente de cámaras de seguridad. Aquí una de las imágenes captada por una cámara de seguridad como demostración de la diferencia entre los iraníes atacando las bases militares y los ya hemos visto las salvajadas. Atención a esto. Hay un bombazo metido en el medio de la calle sobre una conglomeración de autos. Pero algo tremendo. Le meten, además. Fíjate, meten uno a este edificio que tenemos ahí, otro aquí y otro más allá. Es decir, bueno, y ahí vemos a los autos blancos. En horario del día, además, ¿eh? Sí, no. Estos no tienen problemas. Estos bombardean y ya lo hemos visto en Gaza, o sea, política de demolición, es decir, de arrasar. Bueno, pues esto. Pero aquí, a ver, lo que estamos viendo, y un poco lo decíamos al principio, que nada más terminar la guerra de los 12 días, decíamos, poco a poco, pues irán saliendo informaciones, como suele pasar en estos casos, y veremos que el castigo que ha sufrido Israel ha sido muchísimo más duro del que se cuenta. Y efectivamente, cada vez la lista de objetivos va creciendo, ¿no? Le vamos añadiendo más. Es la razón por la que Israel pidió, desde prácticamente el cuarto o quinto día, ya empezó a hablar con Trump y tal, diciendo, esto, tiempo muerto, porque esto desgraciadamente es un tiempo muerto, quiero decir, se reanudarán los combates en algún momento, seguramente este año. Tiempo muerto porque nos están machacando. O sea, que esto del señor Netanyahu, de que objetivos cumplidos, qué gran victoria, estamos remodelando Oriente Medio. Bueno, más que remodelando eso, estáis arrasando Oriente Medio, que es distinto. Pero otra de las mentiras, Fernando, en la manipulación de la información, cada vez van convalidando la destrucción de más objetivos de Irán en Israel, pero aún así presentan el número actual de 30 objetivos destruidos contra la cantidad de bombas tiradas por Israel en Irán. Pero claro, no recuerdan lo siguiente, esos 30 sitios destruidos por lo menos por 30 misiles balísticos, presentan una magnitud muchísimo mayor a la destrucción ligada a una bomba, porque un misil balístico de rango medio o intermedio, como estos, presenta un peso de entre 12 y 20 toneladas según el tipo de misiles.
muchísimo mayor a los misiles balísticos aire-tierra, mayormente utilizados por Israel, los Blue De Sparrow. crucero, más que balísticos, de crucero. De los que van, es decir, los Israel lanzó fundamentalmente misiles desde aviones y lo que lanzaba eran misiles de crucero, como los Tomahawk versión israelí. Es decir, no son balísticos. Según la magnitud del impacto, por lo analizado, Fernando, 3 tipos de misiles utilizados. El de mayor utilización, pero más pequeño, balístico, lo llaman incluso, de nombre, ahora no puedo recordar el nombre. Hombre, lo más poderoso sí, son los Jericó, pero... Bueno, pero entre los objetivos más grandes, para la destrucción de los objetivos más grandes, realizaron los ataques con estos misiles Blue Arrow. Un misil de 1.900 kilos, un misil balístico, pero aire-tierra, 1.900 y de alcance corto o mediano, claro, lo ayuda al alcance del avión, naturalmente también, presenta un peso total de 1.900 kilos, una cabeza explosiva mucho menor. Por el contrario, los misiles balísticos utilizados por Irán, lanzados desde Irán y recorriendo esos 1.500 o 2.000 kilómetros, presentan un tonelaje de entre 12 y 20 kilos, con cabezas explosivas infinitamente mayores. Y esto con respecto a los misiles más grandes de Israel. Pues fíjate que en el caso de los de crucero... Creo recordar que los misiles más potentes en cuanto a carga que tienen los iraníes, lo que es la carga explosiva, no el misil en total, sino solo lo que es la cabeza de combate, tienen algunos que prácticamente la cabeza de combate es de media tonelada, que es una barbaridad. O sea, 500 kilos de cabeza de combate te monta un agujero que, vamos, que ni la luna. Recordé el nombre, Fernando. Los misiles Delila o Delilah en inglés. Delila como la figura. Esos misiles merodeadores, porque presentan la capacidad de realizar giros antes de su descenso. Estos los más utilizados, con un alcance de hasta 200 kilómetros, lanzados sobre todo por encima, por el mar Caspio, si no recuerdo mal. Presentan un kilo de 200 kilos, el misil entero, la cabeza mucho menor. Con lo cual realizan una comparación entre, nosotros generamos 80 impactos allí. Claro, pero 80 impactos en su mayoría, o bien con estos misiles de 200 kilos, o en el mejor de los casos con unos de 2 toneladas. Los iraníes concretizaron 30 impactos con misiles balísticos de alcance medio o intermedio con 20 toneladas cada misil. Entonces, el nivel de destrucción muchísimo mayor, más allá del numerito. Claro. ¿Sí? Esta otra de las mentiras, quería la aclaración porque están presentando esto como una equivalencia ficticia. No. Y por otro lado, Fernando, otra cosa interesante leída por ahí de medios, de analistas militares críticos, la mentira de la tasa de intercepción del 86% de los misiles. Así lo presentan los israelíes. 86% de los misiles interceptados, 530 misiles lanzados, 300 cayendo en zonas abiertas, lo llaman ellos, fuera del objetivo, 200 interceptados y solo 30 alcanzando los objetivos. Eso también una mentira. Una patraña total. Si 200 misiles interceptados, entonces en misiles balísticos visibles en el aire, unas explosiones espectaculares y eso documentado obviamente en video. Casi ninguna de esos videos. En cambio, miles de videos de los misiles descendiendo sobre Israel. Otra mentira, y según un propio analista israelí, en un momento recuerdo la declaración de nuestra tasa de intercepción, dicho por ellos mismos, descendió al 65%. Claro. Dicho por ellos. Así que lo del 86, mentira. Y si aceptado 65, evidentemente menos. Y eso además con la ayuda de Estados Unidos, Francia y Jordania y las bases en Qatar de Estados Unidos interceptando de camino. Así que todo mentira. Y lo presentan así, la gran victoria israelí. No, es que es como tú señalas muy acertadamente, es un gran fracaso. Interceptores israelíes,
los de la cúpula de hierro, por encima de estos, los de la onda de David, por encima de estos, los Arrow 2 y los Arrow 3. Además, los Patriot de los norteamericanos que los llevaron, los Tahat, que estos que pusieron una batería allí, que también tuvieron unas tasas más bien bajas. Pero es que encima, como tú también bien señalas, desde Jordania, aviones occidentales y jordanos, desde el mar, también intercepciones desde barcos, etcétera, franceses, británicos, norteamericanos, y aún así, o sea, con todo eso, la tasa, pues como tú señalas, un poco más del 60%. Pero además es que lo hemos visto, o sea, que tenemos un montón de vídeos. Yo el que recuerdo más, y creo que lo vimos aquí, que recuerdo, sí, lo vimos aquí, así más descarado, es uno en el que sale un misil, vamos, llega un misil, mejor dicho, a, no sé si a Tel Aviv, donde fuera, da igual, y pudimos contar, creo que eran 17. 12. Sí, No, sí, no, más, yo te acordaba 12, pero bueno, quizás más. 17 misiles lanzados y encima no le dieron. Con lo cual, o sea, no puede haber tasas del casi del 90% de intercepción cuando estás viendo que es que lanzan como si fuera una ametralladora y no le dan. Esto es una ruina. Todo esto con misiles se cuestan verdaderas millonadas. Los Arrow me parece que son 12 millones por misil. Sí, por unidad, decir, sí, por interceptor. Por unidad. Claro, con lo cual es una ruina. De hecho, empiezan a salir los cálculos y ya hablan de que en 12 días, o sea, no en 12 años, no, en 12 días, los costes, sin añadir los costes militares, que son secretos, o sea, no saben, esto no te lo cuentan, pero de lo contable, que si el Ministerio de Interior, tal, no sé qué, de 5.000 millones para arriba, en 12 días. Ya digo, sin meter la cuestión armamentística y demás, porque eso es secreto. Es decir, los vapulearon, cosa que además es normal. Quiero decir, esto no... Porque cuando ves el tamaño de Israel, te das cuenta de que esto no hay manera... Es indefendible. Israel, pues sus peculiaridades de Estado, de país, lo pequeño que es, la concentración encima en esa franja que señalábamos entre al norte de Gaza y el puerto de Haifa, que es una franja muy pequeñita, porque el resto es la mitad es desierto del Negev y tal. Si es que al final esto no hay manera de defenderlo. Por eso sabemos que los puertos estaban muy tocados, el de Haifa, el otro de Ashdod o algo así se llama, muy tocados. 2 refinerías ardiendo. La refinería de Haifa la tuvieron que parar. Y es que no tienen muchas más. Tampoco es que, quiero decir, y es que al final no tienen. Es un estado en el que en una guerra de Irán contra Israel que te dura un mes, a este nivel, la derrota es total. Fernando, nosotros acá enganchados en la conversación y no recordé por el horario ni el programa del querido Santiago. Santiago Martínez, desde Galicia. ¿Qué tal por ahí, Santiago, todo? Pues muy más bien, fresco. Calor, hasta las narices del calor. Hasta las narices del calor. Estuve escuchándoos ahora todas las explicaciones de los ataques, los misiles, y yo comparto totalmente lo que decís, porque es lo que he visto tras leer muchos periodistas, distintos artículos, etcétera, etcétera. Pero la prueba definitiva de que todo lo que los israelíes contaron es mentira es que si van ganando, son tan superiores, dominan el espacio aéreo israelí sin ningún tipo de problema ni nada, porque aceptaron el alto fuego tan rápido. Yo si voy ganando y me es tan fácil y amenazo con que tal, pues sigo la guerra, porque la paré al momento, además. Es más, los norteamericanos esperaron así, aguantaron, apretaron un poco el culete, aguantaron el impacto en la base de donde era en Doha, ¿no? Sí, en Doha, en la base que tienen, ¿no?, en Qatar. Aguantaron allí el impacto y ni pío, lo dejamos así. Eso lo dice todo, indudablemente. El resto es todo películas. Porque si no, esta gente no para. Ya sabemos que son depredadores a tope, ¿no? Santiago, ¿qué vas a presentar hoy en Cuéntanos. tu programa?
Pues yo voy a cambiar de frente, porque es que ya llevamos con la guerra de los 12 días y tal un montón de tiempo y abandonamos el frente ucraniano. Y el frente ucraniano no paró, sigue continuamente en guerra de desgaste total. Vamos a hablar de las cuestiones del desarrollo de la guerra, las estrategias y las tácticas, la parte política de apoyo a una parte y a otro, la economía de guerra y la producción de armas, y después terminaremos en el campo de batalla viendo cómo se parten allí la cara a gusto. Y ponernos un poco al día, porque quedó así un poquillo abandonado con la guerra iraní-israelí. Y bueno, perfecto. Entonces, en 5 minutos nosotros redondeando esto, Santiago y todo el mundo a tu programa. El enlace siempre debajo en la descripción a DMP Geopolítica. Santiago, un abrazo y suerte y éxitos en el programa en un ratito. Muchas gracias. Os espero. Chao, chao. Hasta luego. Todos con Santiago. Fernando, queríamos, no vamos a poder presentar todo, un poquitito, un poquititín sobre esto, sobre la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, con, bueno, Lula naturalmente, el primer ministro indio, Narendra Modi, el ministro de Relaciones Exteriores Aragachi de Irán, Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el primer ministro de China, Li Qiang, el presidente de Sudáfrica, bueno, de Arabia Saudita, ministro de Asuntos Exteriores también. Bueno, muchas figuras grandes, acá el presidente de Indonesia, el primer ministro de Egipto, muchas figuras muy importantes aquí en Brasil, aunque sin Xi Jinping y sin Putin ausentes con aviso. 2 minutos sobre esto, Fernando. Algo... Hacemos un pequeño spoiler, porque no hay tiempo. Importante, hay que analizarlo, ya digo, con tranquilidad, pero desde el banco de, no sé si es del banco de los BRICS o de otro banco, pero bueno, creo que es de los BRICS, pero bueno, el desarrollo de una moneda alternativa al dólar, alternativa o complementaria, mejor dicho, al dólar, que avanza muy rápidamente, y lo dejamos ahí porque habría que entrar como sistema de reserva fundamental y como sistema de pago, y parece que los avances han sido bastante notables en este aspecto. Fundamentalmente, veremos, esto hacemos un pequeño spoiler para el siguiente, porque... el miércoles lo podemos presentar con un poquito más de profundidad, y para el cierre, aquí los últimos desarrollos de una de los grandes desafíos en este momento, los drones, por sobre todas las cosas, los drones de tamaño pequeño. Para esto ya una realidad todavía en fase experimental, pero con resultados muy prometedores, las armas láser. Eso visto ahí, es un arma láser y van generando la destrucción del dron ahí con un láser a distancia. A propósito de la guerra de las galaxias, Fernando. Pues ya tenemos, los láser, ya digo, a modo de prueba los están utilizando ya los rusos en la guerra de Ucrania para destruir de drones a corta distancia, ¿eh? O sea, no para uno que está a 2.000 kilómetros, no, esto es para cuando están 1,5 kilómetros, una cosa así, y ya están funcionando. Mira, qué bien se ve aquí. A los agujeros hechos en esa placa de metal con un láser. Mamita. ¿Cuánta energía vital de la humanidad destinada a la muerte, ¿no? A la producción a destruirnos entre nosotros. Los unos o los otros. Sí, tremenda. Sí. Pero bueno, técnicamente llamativo. Querido Fernando, como siempre, un placer, muy bueno tu programa del viernes. Quien no lo pudo acompañar, no lo desaproveche. Y ahora ya comienza en nuestro canal hermano, debajo el enlace, DMP Geopolítica, Santiago Martínez. Todo el mundo para allí. Demoledores y demoledoras, un beso fuerte. Beatriz Pulido, gracias por la moderación. Fernando, querido, un abrazote. Hasta luego, gracias.